Era una fresca tarde de miércoles cuando oí la llave de Miguel girar en la cerradura de la puerta principal. Había estado acurrucada en el sofá, desplazándome por Netflix y tratando de decidir qué ver. El sonido de sus pasos en el pasillo parecía más pesado de lo habitual. Dejé mi taza de té de manzanilla sobre la mesa de centro y me enderecé, sintiendo que algo no andaba bien. «Hola, ya llegaste», llamé, tratando de sonar alegre. Llevábamos 7 años de casados y yo conocía sus estados de ánimo como la palma de mi mano. Miguel entró en la sala con el rostro tenso. Su traje azul marino estaba impecable. Como siempre, Miguel se enorgullecía de su imagen, pero sus ojos no se encontraban con los míos. En su lugar, se concentraba en aflojar su corbata de seda estampada, la que le había regalado la pasada Navidad. ¿Y día largo?, pregunté, invitándolo a sentarse junto a mí. Generalmente pasábamos las noches compartiendo detalles del día. Era nuestra pequeña tradición, la que nos mantenía unidos a pesar de nuestras agendas apretadas. Se quedó de pie, cambiando de peso de un pie al otro. «Sara, tengo un viaje de negocios urgente mañana en la mañana. No podré acompañarte a tu cita médica», dijo, finalmente mirándome con una especie de culpa que cruzó su rostro. Mi corazón se hundió un poco. Llevaba semanas nerviosa por esa cita. No era nada grave, solo un chequeo de rutina tras algunas leves preocupaciones surgidas en mi última visita, pero Miguel me había prometido acompañarme. Sabía cuánto detestaba los entornos médicos, cómo se me temblaban las manos al imaginarme esperando en esas salas estériles impregnadas de olor a antiséptico. «Ah», dije, esforzándome por no sonar decepcionada. «¿A dónde te envían esta vez?» «A Nueva York», replicó rápidamente. «¿Demasiado rápido?» «Gran cliente. La cuenta Henderson. Bob dice que podría ser nuestro mayor trato este trimestre». Hablaba más rápido de lo habitual, mencionando nombres que reconocía de sus conversaciones laborales. Asentí, estudiando su rostro. Miguel siempre había sido atento, especialmente en lo que respecta a la salud. Cuando tuve bronquitis el invierno pasado, se tomó 3 días de descanso en el trabajo para prepararme sopa y asegurarse de que tomara mi medicación a tiempo. «¿Por qué este cambio repentino?» «Y no te preocupes, yo me encargo», dije, forzando una sonrisa. «Quizás Emma pueda acompañarme». Emma era mi mejor amiga desde la universidad, siempre dispuesta a ayudar. Los hombros de Miguel se relajaron visiblemente. Cruzó la sala y me besó en la frente. Su colonia, ese aroma amaderado que había llegado a asociar con el hogar y la seguridad, me envolvió por un instante. «Eres la mejor. Te lo compensaré cuando regrese». Desapareció en el dormitorio antes de que pudiera hacerle más preguntas. Escuché cajones abrirse y cerrarse mientras empacaba. Algo en su forma de ser me inquietaba. 7 años juntos me habían hecho afinar mis sentidos ante sus ritmos, y algo no encajaba esta noche. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje a Emma. Miguel se fue de viaje de negocios de último minuto. ¿Tienes chance mañana en la mañana para acompañarme a la cita? Su respuesta llegó casi de inmediato: «Claro. Paso a recogerte a las 9. ¿Todo bien?» «Solo nerviosa». «Gracias». Emma. Dejé el teléfono a un lado y miré la foto de nuestra boda enmarcada sobre la repisa. Miguel y yo sonriéndonos bajo un arco de rosas blancas en el patio de sus padres en Connecticut. Habíamos sido tan felices ese día, tan seguras de nuestro futuro juntas. Apartando la sensación inquietante que se apoderaba de mi estómago, me convencí de que las emergencias laborales pasan. La posición de Miguel en Carson y Associates había sido muy exigente últimamente. La fusión con aquella firma europea había hecho que todos trabajáramos horas extra. Estaba siendo paranoica, leyendo demasiado en un simple viaje de negocios. Terminé mi té, ya algo frío, y fui a la cocina a enjuagar la taza. Por el marco de la puerta, pude ver a Miguel al teléfono en la oficina de casa, hablando en voz baja. Él levantó la vista, me vio observándolo y se giró ligeramente. Fingí no notar nada y caminé en silencio hacia el dormitorio. Su maleta estaba abierta sobre la cama. Eché un vistazo y noté cómo había empacado meticulosamente, camisas formales aún en su plástico de tintorería, su neceser de cuero que le regalé en nuestro 5º aniversario, y un par de lujosos calcetines de lana.
Todo parecía normal para un viaje de negocios. Entonces, ¿por qué no podía quitarme esta sensación de encima? Me ocupé de prepararme para dormir, siguiendo mi rutina nocturna: limpiar, tonificar, hidratar. El ritual familiar normalmente me calmaba, pero esa noche mi reflejo en el espejo del baño mostraba una expresión preocupada, con círculos oscuros bajo los ojos a pesar de la costosa crema que usaba. Cuando Miguel finalmente se metió en la cama, fingí estar dormida. Lo sentí detenerse a mi lado, permaneciendo un instante antes de deslizarse cuidadosamente bajo las sábanas. No se acercó a mí como de costumbre, manteniendo una distancia cautelosa entre nuestros cuerpos. «Sara», susurró en la oscuridad. «¿Estás despierta?». Consideré responder, pero mantuve la respiración serena. Tras un momento, lo oí suspirar y voltear. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Quedé mirando el techo, viendo cómo las sombras de los coches que pasaban danzaban en su superficie. La respiración de Miguel se profundizó a mi lado, pero la mía se mantuvo superficial y tensa. En algún momento, debí haberme dormido, porque me desperté sobresaltada al oír la puerta del dormitorio cerrarse. El reloj digital en mi mesita marcaba las 5:24 de la mañana. ¿Miguel ya se iba? Su vuelo debía ser temprano. Esperé oír la puerta principal, pero en su lugar escuché la ducha encendida. Cerré los ojos de nuevo y decidí despedirme adecuadamente cuando se vistiera. La próxima vez que abrí los ojos, la luz del sol inundaba la habitación. Extendí la mano por la cama y noté que el lado de Miguel estaba vacío y frío. Me senté, desorientada, y miré la hora: 7:30 de la mañana. Él ya se había ido. Sin despedida. Sin beso en la mejilla. Ni siquiera un mensaje en su almohada. Agarré mi teléfono, esperando al menos un texto, pero no había nada de Miguel. Solo un recordatorio de Emma de que me recogería a las 9. Suspiré y continué mi rutina matutina con un peso en el corazón. Me duché, me vestí con unos jeans cómodos y un suéter, y preparé una tostada que apenas toqué. La casa se sentía inusualmente silenciosa sin la presencia de Miguel. Preparé café en nuestra costosa máquina italiana, otro regalo de aniversario. Mientras se preparaba, me apoyé en la encimera de la cocina, tratando de recordar cuando empezaron a sentirse las cosas diferentes entre nosotros. ¿Fue algo gradual o simplemente había estado demasiado ocupada para notarlo? La llamada de mi madre interrumpió mis pensamientos. «Buenos días, cariño. Solo llamo para saber si ya estás lista para tu cita de hoy». «¿Va a acompañarte Miguel?». No, mamá. Viaje de negocios de último minuto a Nueva York. Vendrá Emma en mi lugar». «Ah», dijo, cambiando ligeramente el tono. «Qué pena. ¿Está todo bien entre ustedes?». «Claro», respondí automáticamente. «¿Por qué no lo estaría?». Sin motivo, solo preguntaba. Su tono era demasiado casual. Se veía distraído en la cena del domingo pasado. Pensé que tal vez habían discutido. ¿Se veía distraído? Traté de recordarlo, pero la cena del domingo en casa de mis padres era tan rutinaria que los detalles se mezclaban. «Estamos bien, mamá. Solo ocupados. Mira, ya debo alistarme. Emma llegará pronto». Después de colgar, abrí mi Instagram y, desplazándome sin pensar, vi las habituales actualizaciones. Amigos de la universidad con sus hijos, colegas compartiendo fotos de vacaciones. Influencers de estilo de vida promocionando productos. Y entonces lo vi, la publicación que lo cambiaría todo. Mi pulgar se detuvo en seco. Parpadeé, esperando estar equivocada. Pero la imagen seguía allí, inamovible, grabándose en mis retinas con una claridad horripilante. La habitación pareció inclinarse. Me aferré al mostrador para sostenerme, olvidando mi café mientras miraba la pantalla del teléfono, incrédula. La traición en Instagram. Mirando fijamente la pantalla, sentí mi corazón acelerarse. A miles de kilómetros de Nueva York, mi media hermana, Lisa, había publicado una foto hace menos de una hora. La luz del sol inundaba una lujosa terraza con vistas inconfundibles de la Torre Eiffel. La claridad de la mañana teñía la escena parisina de un tono dorado, haciendo que el momento pareciera casi mágico. El pie de foto decía:
disfrutando del viaje con la mejor compañía del mundo. Almohadilla mañana en París, almohadilla lista de deseos, almohadilla bendecida, pero lo que me paralizó no fue el pie de foto ni siquiera el hecho de que Lisa estuviera en París. Fue el reloj. Sobre la mesa de mármol, junto a 2 copas de champán, descansaba un objeto inconfundible, el costoso reloj de oro de Miguel. El mismo que yo le había regalado en nuestro 5º aniversario el año pasado. Un Omega de edición limitada que me había costado 3 meses de salario. Lo reconocería en cualquier parte. Mis dedos temblaban mientras acercaba la imagen. No había duda. La correa distintiva, el diseño único de la esfera, y para colmo, el pequeño reflejo en su superficie mostraba el inicio de un grabado que yo sabía decía, por siempre, con amor, Sara. Mi estómago se encogió violentamente. Apenas llegué al baño antes de vomitar. La pobre tostada que había comido regresó mientras mi cuerpo rechazaba físicamente el horror de lo que veía. Arrodillada sobre el frío suelo de azulejos, intenté respirar, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Las técnicas que mi terapeuta me había enseñado para los ataques de ansiedad parecían ridículamente insuficientes en ese momento. Cuando al fin pude levantarme, me salpicé la cara con agua fría y miré mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña, pálida, con los ojos abiertos en shock, gotas de agua resbalando por su rostro como lágrimas que ya no podía derramar. Regresé a la cocina tambaleándome y tomé el teléfono de nuevo. Tal vez me equivocaba. Tal vez no era su reloj. Quizás había alguna explicación razonable. Pero al observar la foto más detenidamente, noté otros detalles. Al fondo, ligeramente desenfocado pero visible, se veía la chaqueta de traje de un hombre colgada sobre una silla. Azul marino, con el mismo sutil estampado a rayas que Miguel solía encargar a su sastre favorito en Boston. Un plato medio vacío de croissants. 2 tazas de café. Lisa no estaba sola en París. Y la evidencia apuntaba de forma ineludible a que Miguel estaba allí con ella. Mi media hermana. De mi propia sangre. Lisa tenía 10 años menos que yo, fruto del segundo matrimonio de mi padre después de que mi madre falleciera cuando tenía 7. Nunca fuimos particularmente cercanas durante la infancia, la diferencia de edad era muy grande, y yo ya me había mudado para ir a la universidad cuando ella entraba en la adolescencia. Pero en los últimos años habíamos hecho esfuerzos por acercarnos. La había invitado a casa en las fiestas familiares cuando se quejaba de la rigidez de nuestro padre y nuestra madrastra. Se había quedado en la habitación de invitados durante 3 semanas el verano pasado, cuando estaba buscándose a sí misma entre trabajos. 3 semanas en casa. Con Miguel. Una fría realización me inundó. ¿Había comenzado entonces? ¿Había sido ciega a algo que ocurría justo ante mis ojos? Traté de recordar si hubo señales, miradas que se prolongaban, chistes internos, momentos en que entraba a una habitación y de repente se quedaban en silencio. El teléfono zumbó con un mensaje de Emma, afuera cuando estés lista. La cita médica. Lo había olvidado por completo. Respondí, en 5 y me apresuré a recoger mis cosas, moviéndome en piloto automático. El trayecto al centro médico fue un borrón. Emma charlaba sobre su última desastrosa cita, llenando el auto con historias animadas que requerían poca respuesta de mi parte. Asentía y reía en los momentos oportunos, pero mi mente vagaba entre recuerdos, buscando pistas que tal vez había pasado por alto. «Sara, ¿escuchaste lo que dije?» La voz de Emma irrumpió en mis pensamientos mientras esperábamos en la sala. «¿Perdón?» Pregunté si habías tenido noticias de Miguel esta mañana. Pareces distraída. Consideré contarle todo. Emma había sido mi amiga desde el primer año de universidad. Fue mi dama de honor en mi boda. Me ayudó a escoger ese maldito reloj para Miguel. Pero algo me detuvo. Decirlo en voz alta lo haría real. Y parte de mí aún esperaba que hubiera una explicación, que estuviera saltando a conclusiones basándome en un reloj y una chaqueta. Se fue temprano, respondí. Probablemente en reuniones todo el día. La visita médica transcurrió en una especie de nebulosa. La presión arterial normal, el peso estable, y la leve anemia de la última consulta mejorando. Respondía a las preguntas de forma mecánica,
con la mente vagando en un hotel parisino con mi esposo y mi hermana. De regreso en casa, paseé por la sala, con el teléfono en mano. ¿Debería llamar a Miguel? ¿Confrontarlo? ¿Enviarle un mensaje a Lisa? La imagen de su traición seguía apareciendo en mi mente como una película de terror de la que no podía desconectar. En lugar de eso, abrí Instagram de nuevo y revisé el perfil de Lisa. Había agregado otra historia, un video de ella caminando por el Sena, la cámara capturando temblorosa los barcos y puentes históricos. No había señal de Miguel, pero el pie de foto heló mi sangre. Magia nocturna en la ciudad del amor con alguien especial, corazón rojo, almohadilla, romance secreto acercándome. Noté en el reflejo de una ventana cercana una figura borrosa que podría ser Miguel, parado justo fuera del encuadre principal. Mis dedos temblaban mientras cerraba la aplicación. La evidencia se acumulaba, transformando mi leve sospecha en una aterradora realidad. Miguel no se había ido de viaje de negocios. Había tomado un vuelo a París con mi propia media hermana. Cerré los ojos por un instante, sintiendo un nudo doloroso en la garganta. La traición me había herido profundamente, pero aún no estaba dispuesta a desmoronarme. No hasta tener todos los hechos. No hasta decidir exactamente cómo responder a esta traición definitiva de dos de las personas en las que más había confiado. La ira en mi interior se solidificó en algo más duro, frío. Más peligroso. Si pensaban que me quedaría en casa, ajena y esperando pacientemente el regreso de Miguel, estaban a punto de descubrir lo mucho que me habían subestimado. La confirmación de la tarjeta de crédito. El universo no había terminado de confirmar mis peores temores. Al caer la noche en Boston, me senté en la sala, con la luz tenue, saboreando mi segunda copa de vino. El Bordeaux tenía un sabor a cenizas en mi boca, pero apreciaba el calor que se extendía por mis venas. Necesitaba algo para adormecer el filo del dolor que amenazaba con consumirme. Afuera, la lluvia ya había comenzado a caer. El suave golpeteo contra las ventanas formaba la banda sonora de mi vida desmoronándose. Siempre me habían gustado las noches lluviosas, la excusa perfecta para quedarte en casa, acurrucada en el sofá con Miguel viendo una película y comiendo comida para llevar. Ahora, ese sonido se sentía como otra traición, otro recordatorio de todo lo que se me escapaba. Mi teléfono vibró con una notificación, iluminando la oscuridad con su luz azul intensa. Casi la ignoré, asumiendo que era otra actualización de Instagram de Lisa, otro puñetazo. Pero algo me impulsó a revisarla. Alerta de tarjeta de crédito, Hotel Le Meurice, París, 2 noches, 2 huéspedes, 15,000 pesos. Me quedé mirando el mensaje, sin poder respirar. Nuestra tarjeta Platinum compartida, la que usábamos para gastos mayores y viajes. La que podía ver a través de la aplicación bancaria. Miguel había usado nuestra tarjeta conjunta para pagar esa escapada de lujo. O era demasiado confiado o demasiado descuidado para cubrir sus huellas. Quizás ambos. $15,000. Por 2 noches. En uno de los hoteles más caros de París. La extravagancia me hizo perder la cabeza. Habíamos estado ahorrando para el pago inicial de una casa de vacaciones en Maine. Habíamos pospuesto nuestro propio viaje a Europa el año pasado porque Miguel había insistido en ser financieramente responsables. Financieramente responsables. La ironía me sacó una sonrisa amarga y casi divertida. Así que no solo me estaba engañando, lo hacía de forma extravagante, gastando nuestro dinero para enamorar a mi media hermana en un lujo de 5 estrellas. Abrí la aplicación bancaria e inicié sesión. Allí estaba, la transacción, pendiente pero claramente visible. Toqué para ver más detalles. La reserva incluía el paquete luna de miel, champán, rosas, chocolates gourmet, servicio especial de preparación de la habitación, desayuno en la cama. Cada detalle era como un puñal en mi corazón. Nunca había sido tan romántico conmigo, ni siquiera en nuestra verdadera luna de miel en las Bahamas, donde nos alojamos en un modesto resort frente al mar. Antes me parecía encantador su enfoque práctico de las finanzas, su insistencia en que las experiencias importaban más que el lujo. Ahora lo entendía. Había reservado el lujo para otra. Revisé las transacciones recientes, buscando más evidencia. Un cargo en el RPG,
Uno de los restaurantes más exclusivos de París, 1.200 pesos. Una compra en Cartier, 4.500 pesos. ¿Qué le había comprado? ¿Pendientes? ¿Un collar? ¿Una promesa? La maratón de gastos continuaba, servicios de limusina en el aeropuerto, acceso a salones VIP de primera clase, un crucero privado por el Sena. Le estaba mostrando a ella un París con el que yo siempre había soñado recorrer, sin escatimar en gastos para impresionar a mi media hermana, más joven y más hermosa. Bebí un largo sorbo de vino, vaciando mi copa. Hubo un tiempo en que esa noticia me habría destrozado por completo. Un tiempo en que me habría derrumbado en sollozos desordenados, llamando a mi madre o a Emma en busca de consuelo, desmoronándome ante la vida meticulosamente construida. Pero esa noche me sentía distinta. Más fuerte. Más sabia. Una extraña calma se asentó en mí, como el ojo de un huracán. Porque mientras Miguel y Lisa se entregaban a su fantasía, creyendo que yo estaba ajena, yo estaba un paso por delante. Por primera vez en nuestra relación, quizá en mi vida, tenía claridad absoluta sobre lo que debía hacerse. Recargué mi copa de vino y me dirigí a la oficina de casa. El escritorio de Miguel estaba meticulosamente organizado, como siempre. Su diploma de Derecho en Harvard colgaba en la pared, junto a fotos nuestras en varios eventos benéficos. La fachada de la pareja perfecta. ¿Cuánto tiempo había sido solo una fachada? Abrí el cajón de su escritorio y encontré lo que buscaba, una pequeña libreta negra donde guardaba contraseñas e información de cuentas. Miguel era de la vieja escuela, desconfiado de los administradores de contraseñas a pesar de trabajar en inversiones tecnológicas. Era un hábito que ahora me iba a servir. Tomando la libreta, volví a la sala y encendí mi laptop. Uno a uno, inicié sesión en nuestras cuentas financieras, haciendo un inventario de nuestros activos. La cuenta corriente conjunta con 42,000 pesos. La cuenta de ahorros con 115,000 pesos. Nuestra cartera de inversiones, valorada en casi 1,000,000. Las cuentas de retiro. Los bienes inmuebles. Golpeé la mesa con mis dedos, pensando. Me habían subestimado. Ese sería su mayor error. Miguel siempre me había visto como la esposa comprensiva, la licenciada en literatura inglesa que revisaba sus correos importantes y organizaba cenas para sus colegas. Olvidaba, o tal vez nunca había apreciado por completo, que antes de convertirme en la señora Miguel Bennet, era Sarah Langley, magna cum laude en Wellesley, con una especialización en economía empresarial. Entendía el dinero. Entendía los activos. Sabía cómo proteger lo que era mío. El teléfono sonó, sacándome de mis cálculos. Apareció el rostro de Miguel en la pantalla, la foto que le había tomado el verano pasado en la casa lacustre de sus padres, con una sonrisa despreocupada y genuina. O al menos, eso creía. Dejé que sonara hasta el buzón de voz y luego escuché su mensaje. Hola, amor, solo quería saber cómo va la cita. Las reuniones se están alargando aquí. No esperes que te llame de nuevo esta noche, podría ser pasada la medianoche cuando termine. Te quiero. La facilidad con que mentía me revolvió el estómago. Te quiero. ¿Acaso recordaba lo que esas palabras significaban? ¿Acaso pesaban lo mismo cuando se las susurraba a Lisa en su paraíso parisino? Un mensaje de texto siguió minutos después. ¿Todo bien? Normalmente me recoges. Tecleé de vuelta, con los dedos firmes a pesar de la tormenta interna, en la cena con Emma. El teléfono estaba en mi bolso. Todo bien. Hacerme la desentendida era repugnante, pero necesario. Deja que piense que soy ingenua un poco más. Volví a mi reconocimiento financiero. A medianoche tenía un panorama completo de nuestras finanzas, documentado meticulosamente en una hoja de cálculo. Tenía números de cuenta, saldos, contraseñas. Sabía exactamente qué poseíamos en conjunto y por separado. Sabía con precisión cuán vulnerable o no estaba. Al cerrar la laptop, apareció otro mensaje de Lisa en mi teléfono. Te extraño, hermanita. París es increíble. Tú y Miguel deberían venir algún día. La audacia me dejó sin aliento. ¿Se estaba burlando de mí? ¿O era parte de su historia de encubrimiento?
fingiendo que estaba en un viaje en solitario, sin revelar que mi esposo estaba con ella? De cualquier forma, la frialdad de sus palabras endureció mi determinación. No respondí. En cambio, caminé por la casa, observándola con nuevos ojos. Las obras de arte que habíamos coleccionado a lo largo de los años. La mesa de comedor antigua que perteneció a mi abuela. Los libros en nuestras estanterías, mis clásicos mezclados con sus volúmenes sobre negocios y tecnología. Signos de una vida compartida, una sociedad, una promesa. Ahora todo era solo decorado, accesorios en una obra en la que había sido elegida como la esposa ingenua mientras el verdadero drama se desarrollaba tras bambalinas. En el dormitorio, abrí el armario del lado de Miguel. Su ropa colgada en perfecto orden, trajes dispuestos por color, camisas por estilo, corbatas en su perchero especial. Pasé mis dedos por las suaves telas, recordando cómo solía arreglarle la corbata antes de reuniones importantes, como él me besaba agradecido antes de salir corriendo. ¿Eran esos momentos reales? ¿O también habían sido actuaciones, obligaciones cumplidas mientras su corazón y mente estaban en otro lugar? Ya no podía estar segura de nada. El fundamento de mi vida se había revelado como arena, no la roca sólida en la que había creído. Me despojé de mi ropa y me metí a la ducha, girando el agua tan caliente como podía soportar. Mientras el vapor llenaba el baño, fregué mi piel hasta que se tornó rosada, como si pudiera lavar el toque de un hombre que me había traicionado tan por completo. Las lágrimas finalmente brotaron, mezclándose con el agua, evidencia invisible de mi dolor desvaneciéndose por el desagüe. Al salir, envuelta en mi bata, me vi en el espejo empañado. A través de la condensación, mi reflejo era borroso, indistinto. Parecía apropiado, yo tampoco sabía quién era ya. Borré un círculo en el vapor con la palma de mi mano. Cuando mi rostro se volvió nítido, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos eran diferentes, más duros, más agudos. Menos confiados. Más decididos. Bola, susurré a esta nueva versión de mí misma. No me sonrió, pero vi en sus ojos algo que antes no estaba: determinación, propósito, fortaleza. Me vestí con mi pijama de seda favorito, el que Miguel me regaló la pasada Navidad, y me deslicé entre las sábanas. Nuestra cama se sentía enorme sin él, un vasto espacio vacío que resonaba con su ausencia y engaño. El sueño se me escapó mientras mi mente se llenaba de posibilidades, de planes que se formaban y reformaban. Cuando el alba se asomó sobre Boston, tiñendo de dorado las cortinas de nuestro dormitorio, supe exactamente lo que tenía que hacer. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje a Emma: necesito tu ayuda con algo importante. ¿Puedes venir a las 10? Su respuesta fue inmediata, a pesar de la temprana hora: por supuesto. ¿Todo bien? Sonreí con amargura ante su preocupación. No, tecleé con sinceridad. Pero pronto estará. La venganza perfecta yo no era de las que crean escenas dramáticas. Ni gritos, ni llantos, ni confrontaciones impulsivas que le dieran a Miguel y a Lisa la satisfacción de verme rota. En cambio, tramé cada paso de forma precisa en las siguientes 24 horas, cada acción calculada para tener el máximo impacto. Emma llegó puntualmente a las 10, con una ceja fruncida de preocupación al abrirme la puerta. Con solo mirarme, supo que algo andaba muy mal. Sara, ¿qué pasó? Pareces como si no hubieras dormido nada. La invité a pasar a la sala, donde había preparado café y dispuesto las pruebas, capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Lisa, copias impresas de los extractos de la tarjeta de crédito, las confirmaciones aéreas, todo ordenado cronológicamente como pruebas en una sala de tribunal. Miguel no está en Nueva York, dije con calma, observando cómo procesaba la información. Está en París. Con Lisa. Sus ojos se abrieron, pasando del material a mi rostro. ¿Tú, Lisa? ¿Tu media hermana, Lisa? Asentí, sirviéndome café para las dos, con las manos más firmes de lo que creía posible. Ya empezó ayer. Volverán mañana en la tarde. La expresión de Emma pasó del shock a la incredulidad y luego a una furia feroz en mi favor. Extendió la mano a la mía a través de la mesa. Y Dios mío, Sara. Lo siento tanto. ¿Qué necesitas que haga?
¿Quieres que lo llame? ¿Que la confronte? Haré estallar sus mundos. Lo juro, no, la interrumpí, apretando su mano con gratitud. Necesito algo más práctico. Necesito un abogado. El esposo de Emma, David, era socio en uno de los bufetes de derecho de familia más importantes de Boston. En menos de una hora, consiguió una consulta de emergencia para mí con Carolina Mera, reconocida como la abogada de divorcios más despiadada de Massachusetts. La llaman la asesina de activos en los círculos legales, explicó Emma mientras yo cogía mi abrigo y bolso. Se asegurará de que Miguel no se quede ni un centavo que no merezca. La oficina de Carolina estaba en un moderno rascacielos del centro, con vistas al puerto de Boston. Era una mujer imponente en sus 50, con cabello oscuro salpicado de canas y unos ojos agudos como pocos. Le conté todo, manteniendo mi voz clínica y distante, como si hablara de la relación de otra. «O lo has hecho bien», dijo al terminar, asintiendo con aprobación ante la documentación que le había traído. La mayoría de mis clientes llegan emocionales y sin preparación. Me has dado exactamente lo que necesito para empezar. Explicó nuestra estrategia: asegurar mis activos financieros de inmediato, documentar todo meticulosamente y prepararnos para varios escenarios según la reacción de Miguel al ser confrontado. La infidelidad pesará menos ante los tribunales que las transgresiones financieras, explicó. Gastar activos maritales en una aventura justifica una distribución desigual a tu favor. Los gastos en la tarjeta de crédito conjunta son particularmente condenables. Para la tarde, ya había contratado oficialmente a Carolina. Su asistente legal me ayudó a redactar los documentos necesarios para proteger mis activos individuales y preparar los papeles preliminares del divorcio. La tarifa de retención era considerable, pero la pagué desde mi cuenta personal, dinero que había ahorrado con mis trabajos de edición freelance durante años, fondos de los que Miguel no tenía conocimiento. Mi siguiente parada fue el banco. Me senté frente al señor Henderson, el gerente que había manejado nuestras cuentas desde que las abrimos hace 7 años, y le expliqué que necesitaba asegurar mis activos financieros debido a una actividad sospechosa en nuestras cuentas conjuntas. No voy a vaciar completamente nada, le aseguré, manteniendo la compostura. Solo transferiré una porción razonable para protegerme. Él se mostró incómodo, pero procesó mi solicitud, transfiriendo exactamente la mitad de nuestros ahorros y cuentas corrientes a mis nuevas cuentas separadas. Observé cómo los números cambiaban en la pantalla de su computadora, sintiendo una extraña sensación de liberación con cada transacción. También necesito quitarle el acceso de mi esposo a mis cuentas personales, añadí, deslizando los papeles que Carolina había preparado. Al salir del banco, ya tenía asegurado suficiente dinero para mantenerme al menos un año, incluso sin empleo. El peso que se levantó de mis hombros era tangible. La seguridad financiera era el primer paso para recuperar mi independencia. De vuelta en casa, encontré a Emma, que había tenido la gentileza de pedirnos el almuerzo, comida reconfortante de nuestro bistró local favorito. Comimos en la isla de la cocina, planeando la siguiente fase de mi estrategia. ¿Y qué harás cuando regresen?, preguntó, apartándose un mechón de cabello de la cara. ¿Vas a estar aquí?, negué con la cabeza. No. Ya me habré ido para entonces. Empecé a empacar lo esencial. Esa noche, regresé a la casa por última vez. Sola en lo que había sido mi hogar, recorrí cada habitación, despidiéndome de la vida que había construido allí. En la oficina de Miguel, noté la foto enmarcada de nosotros en nuestro día de boda. Instintivamente, la volteé y la dejé sobre su escritorio. Un gesto pequeño, pero que me pareció significativo. Luego llegó la fase final de mi plan, el correo electrónico. Me senté frente a la laptop en la sala, en una casa silenciosa excepto por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un regalo de boda de los padres de Miguel, elegido para presentarnos como una familia respetable. La ironía no se me escapó. Redacté el correo con cuidado, mis palabras medidas y precisas. Sin histeria, sin insultos, nada que pudiera ser descartado como un berrinche frívolo. Solo hechos, fríos e irrefutables. El asunto decía simplemente, lo sé. El cuerpo incluía capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Lisa, los extractos de la tarjeta de crédito, la confirmación del hotel,
toda la evidencia ordenada cronológicamente. Al final, añadí una última frase: disfruta tu viaje. Vas a necesitar los recuerdos, porque cuando regreses, tu vida tal como la conoces se acabará. Seleccioné los destinatarios con cuidado: Miguel, por supuesto. Lisa. Los padres de Miguel, que siempre me habían tratado como a una hija. Su jefe y 2 colegas más cercanos de la firma. Mi padre y mi madrastra. Nuestros amigos de pareja más cercanos. Mis dedos se detuvieron sobre el botón de enviar. Este era el punto sin retorno. Una vez que el correo saliera, no habría posibilidad de barrer esto bajo la alfombra, de reconciliación privada. Todos lo sabrían. Bien. Que lo sepan. Que todos vean lo que hizo. Presioné enviar. El mensaje desapareció de mi pantalla, surcando el espacio digital hasta múltiples bandejas de entrada. Imaginé las notificaciones en el teléfono de Miguel en París, interrumpiendo cualquier momento romántico que pudiera estar compartiendo con Lisa. Me imaginé su rostro, perdiendo el color al darse cuenta de que su meticulosa farsa se había derrumbado por completo. Una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Había hecho lo que debía hacerse. Subí al baño principal y empaqué mis artículos de tocador restantes. Mientras cerraba la última cremallera de mi maleta, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Miguel. Le tomó exactamente 12 minutos reaccionar. Rechacé la llamada y apagué mi teléfono. Al salir, me detuve en el recibidor. Mi mano se llevó al cuello, encontrando el delicado collar de oro que Miguel me regaló en nuestro primer aniversario. Con movimientos deliberados, lo desabroché y lo dejé sobre la mesa del recibidor, junto al cuenco donde siempre solía dejar sus llaves. Quedaba una última cosa. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre con los papeles de divorcio que Carolina había preparado. Los coloqué sobre la encimera de la cocina, donde no pasarían desapercibidos, junto a otro sobre etiquetado como para Lisa. Dentro de ese segundo sobre había una única nota: puedes quedarte con él. Ahora es tu problema. Eché una última mirada a la casa, a la vida que dejaba atrás, y salí sin mirar atrás. El aire fresco de la tarde se sentía como un nuevo comienzo. En el coche de Emma, esperando en la acera, me permití un instante de dolor. Una lágrima resbaló por mi mejilla, no por el hombre que me había traicionado, sino por la mujer que había sido, confiada, ingenua, creyente en promesas y eternidad. Esa mujer se había ido. En su lugar, emergía alguien más fuerte, alguien que ya no sería la tonta de nadie. ¿Lista?, preguntó Emma suavemente. Me limpié la lágrima y asentí, con voz firme: estoy lista. Mientras arrancábamos, no miré atrás a la casa. En cambio, miré hacia adelante, hacia un futuro incierto pero, de alguna manera, emocionante. La venganza perfecta no se trataba de causar dolor o destrucción. Se trataba de recuperar mi poder, mi dignidad y mi vida. Y acababa de dar el primer paso. Un amor que se desmorona. París pudo ser la ciudad del amor, pero para Miguel se convirtió en la ciudad de su caída. No estuve allí para presenciarlo en persona, claro, pero el esposo de Emma, David, tenía un compañero de universidad que trabajaba en la firma de Miguel. A través de esa conexión, recibí informes detallados del desenlace al otro lado del Atlántico. Según la fuente de David, Miguel estaba en medio de una elaborada cena con Lisa en Le Jules Verne, el exclusivo restaurante en la Torre Eiffel. La velada, aparentemente perfecta, champán fluyendo, un menú degustación de 7 tiempos y el resplandor del cielo parisino extendiéndose como un manto de estrellas. Se vio interrumpida cuando el teléfono de Miguel comenzó a vibrar incesantemente. Al principio, lo ignoró. Pero a medida que las notificaciones seguían llegando, se excusó para revisarlo. Fue entonces cuando mi correo explotó como una granada en medio de su fantasía romántica. Imaginé el color desvaneciéndose de su rostro mientras revisaba la evidencia que había compilado. La realización de que su mundo secreto se había derrumbado. El pánico al ver la lista de destinatarios, colegas, familiares, amigos. Su imagen profesional cuidadosamente cultivada se hizo añicos en un instante. Se apresuró a volver a la mesa, hablando con urgencia con Lisa. Su rostro se arrugó en confusión, luego horror, al revisar su propio teléfono.
Su perfecta velada se evaporaba como la niebla matutina. La mañana siguiente al envío del correo, el teléfono de Miguel explotó de mensajes. Sus padres llamaron 9 veces seguidas. Su jefe exigió una videoconferencia inmediata, a pesar de la diferencia horaria. Su amigo más cercano, James, quien había sido paje en nuestra boda, envió un mensaje que simplemente decía: ¿cómo pudiste hacerle esto a Sara? Las consecuencias profesionales comenzaron casi de inmediato. La firma de Miguel tenía una cláusula de moralidad en su contrato de sociedad, y aunque una aventura en sí misma podía pasarse por alto, desafortunadamente común en entornos corporativos de alta presión, la impropiedad financiera de usar privilegios de viaje corporativo para asuntos personales bajo pretextos falsos era una grave violación. Lisa, al darse cuenta de la tormenta que se avecinaba, aparentemente entró en pánico. Según Emma, quien había hablado con mi madrastra, Lisa llamó a casa entre lágrimas, suplicando ayuda y comprensión. No recibió ninguna. Mi padre, pese a sus defectos, tenía un fuerte sentido de lealtad familiar, y su traición lo dolió profundamente. «Te has acostado en la cama que tú misma hiciste», le dijo fríamente. Pasé esos días en la casa de Emma, aislada del impacto inmediato. Mi teléfono permaneció apagado durante las primeras 24 horas, dándome espacio para respirar y reflexionar. Cuando finalmente lo volví a encender, tenía 37 llamadas perdidas y más de 50 mensajes. Los leí todos, pero no respondí ninguno. Los mensajes de Miguel evolucionaron desde la confusión: ¿qué es esto? Llámame, hasta la ira, no tenías derecho a involucrar a todos en asuntos privados. Y, finalmente, súplicas desesperadas: por favor, Sara, déjame explicarte. No es lo que piensas. Las clásicas etapas de un infiel descubierto. Los mensajes de Lisa fueron peores, alternaban entre disculpas entrecortadas e intentos de justificar su traición. Simplemente sucedió, escribía. Nunca quisimos lastimarte. Y más tarde, siempre fuiste tan fría con él. Necesitaba a alguien que lo entendiera. Ese último mensaje casi quebró mi compostura. ¿Fría? Yo había apoyado a Miguel durante la facultad de Derecho, durante el ataque al corazón de su padre, durante sus cambios de carrera y sus inseguridades nocturnas. Había sido su roca, su refugio. Que mi lealtad y amor fueran descartados como frialdad fue la última puñalada. Emma me encontró mirando ese mensaje, con las manos temblorosas de ira. Con suavidad, tomó mi teléfono y borró el número de Lisa. «Ella no merece ni un minuto más de tu energía», dijo con firmeza. «Enfócate en ti ahora». Para cuando el avión regresó a casa, 3 días después de mi descubrimiento, ya había puesto en marcha mi nueva vida. Carolina había presentado la documentación inicial del divorcio. Había agendado sesiones de terapia con el Dr. Brenner, especialista en traumas por traición. Incluso había solicitado un puesto a tiempo completo en la editorial donde hacía trabajos freelance, en busca de independencia financiera más allá de mis ahorros. Cuando el contacto de David en la firma llamó para decirnos que Miguel había llegado al trabajo luciendo como si la muerte lo hubiera tocado, no sentí nada. Ni satisfacción, ni lástima, ni amor, ni odio. Solo un vasto vacío donde antes existían esos sentimientos. «Lo van a llamar a una reunión de socios mañana por la mañana», informó David durante la cena esa noche. «Dicen que lo colocarán en licencia administrativa mientras se realiza una revisión ética». Emma me observó detenidamente buscando alguna reacción. «¿Y cómo te sientes al respecto?» Tomé un sorbo de mi vino y dije, como si estuviera viendo la vida de otra persona en una película. «Nada se siente real aún». Esa noche, sola en la habitación de invitados de Emma, recibí un último mensaje de Miguel: «He regresado a casa. La casa está vacía. Realmente te has ido. Por favor, Sara, necesitamos hablar. Cometí un error terrible. Haré lo que sea para arreglarlo». Por primera vez respondí: «No hay nada que arreglar. Solo firma los papeles». Dormí sorprendentemente bien después de eso. Sin sueños, sin dar vueltas en la cama. Mi cuerpo parecía reconocer que se había tomado una decisión, que se había elegido un camino, y por fin podía descansar. Según los vecinos de Emma, que la llamaron a la mañana siguiente rebosando de chismes,
Lisa se presentó en nuestra casa, la que antes fue mi hogar, alrededor de la medianoche. Hubo gritos lo suficientemente fuertes como para escucharse en la calle. Algo se lanzó, se rompió. Una puerta se cerró de golpe. Un coche se alejó a toda velocidad. La aventura se desmoronaba tal como suelen hacerlo, de manera desordenada, dolorosa y pública. Sin el entusiasmo del secreto y la emoción prohibida, ante la cruda realidad de las consecuencias, su pasión resultaba menos sostenible de lo que habían imaginado. Observé todo desde cierta distancia, con una extraña desapego. La mujer que habría quedado destrozada, que habría luchado por su matrimonio y suplicado explicaciones, se había esfumado. En su lugar, emergía alguien nueva, alguien que comprendía que los finales no eran fracasos, sino transiciones necesarias hacia mejores comienzos. Una semana después de descubrir la infidelidad, me reuní con Carolina para revisar nuestra estrategia. Miguel había contratado a su propio abogado, un colega de la Facultad de Derecho, pero su posición era débil. La evidencia era abrumadora, el acuerdo prenupcial que habíamos firmado incluía una cláusula de infidelidad, y la opinión pública, tanto en el ámbito profesional como social, se había volcado decisivamente en su contra. Está ofreciendo un arreglo, me informó Carolina, deslizando un documento por su escritorio. Es realmente generoso. Más de lo que probablemente recibiría si fuéramos a juicio. Eché un vistazo a las cifras. Miguel me ofrecía la casa, un pago sustancial en efectivo y la mitad de su cartera de inversiones. A cambio, quería un divorcio rápido y silencioso y un acuerdo mutuo de no desprestigio. Está intentando comprar tu silencio, observó Carolina, para salvar lo poco que queda de su reputación. Lo medité, sopesando los beneficios prácticos contra el principio en sí. ¿Qué me recomiendas? Carolina se recostó en su silla. Profesionalmente, tómalo. Es un buen acuerdo financieramente y te ahorrará una batalla pública y prolongada. Personalmente, se quitó las gafas y me miró fijamente. Asegúrate de que lo que decidas te permita dormir tranquila. Firmé la contraoferta que preparó, aceptando la mayoría de los términos pero eliminando la cláusula de no desprestigio. No me dedicaría activamente a destruir lo que quedara de la reputación de Miguel, pero tampoco estaría legalmente obligada a mentir por él. Mientras tanto, Lisa había regresado, aparentemente, a la casa de mi padre, con la cola entre las piernas. Mi madrastra, que nunca fue su mayor fan, supuestamente le hacía la vida imposible con constantes comentarios pasivo-agresivos y sutiles insultos. La escapada romántica a París se había convertido en una vida entera de discordia familiar y relaciones dañadas. En cuanto a Miguel, su caída profesional continuaba. Aunque evitó un despido directo, lo apartaron de varias cuentas importantes y lo relegaron a tareas menos visibles. Su estrella, que había ascendido tan rápidamente en la firma, se había apagado de forma espectacular. Una mañana lluviosa de martes, exactamente 2 semanas después de descubrir su traición, recibí la notificación de que Miguel había firmado el acuerdo de liquidación. El divorcio se formalizaría en 90 días. Nuestro matrimonio de 7 años se reducía a firmas en documentos legales y la división de activos. Me quedé junto a la ventana panorámica de Emma, observando las gotas de lluvia correr por el cristal, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio. No era por la pérdida de Miguel, ese dolor ya lo había procesado, sino por la vida que había planeado, el futuro que había soñado. Los hijos que podríamos haber tenido, los aniversarios que habríamos celebrado. Pero debajo del dolor corría algo más fuerte, esperanza. Esperanza en la mujer en la que me estaba convirtiendo. Esperanza en la vida que construiría a mi manera. Esperanza de que este final, doloroso como era, pudiera conducir a un comienzo mejor del que jamás hubiera imaginado. Ya está, le dije a Emma cuando regresó del trabajo. Él firmó. Ella me abrazó fuertemente. ¿Estás bien? Asentí, sorprendida de lo verdadero que me sonaba. Y creo que, en realidad, sí. Esa noche, soñé con caminos abiertos y cielos despejados. Sin Miguel. Sin Lisa. Solo yo, avanzando, finalmente libre. Un nuevo comienzo un mes después, entré en mi nuevo departamento, exhalando de satisfacción.
El agente inmobiliario me entregó las llaves con una cálida sonrisa y un apretón de manos felicitador, dejándome sola para saborear el momento. La luz del sol de la tarde se filtraba por las grandes ventanas, proyectando patrones dorados sobre los pisos de madera de lo que ahora era mi espacio, completamente mío. No era la enorme casa que compartía con Miguel en Beacon Hill, con esa dirección pretenciosa y metros cuadrados que impresionaban a los vecinos. Este era un encantador departamento de 2 habitaciones en South End, ubicado en un antiguo edificio fabril con paredes de ladrillo a la vista y techos altos. Era más pequeño, sí, pero se sentía más auténtico. Más yo. Dejé mi bolso sobre la encimera de la cocina y caminé despacio por las habitaciones vacías, mis pasos resonando en las paredes desnudas. Mañana, la empresa de mudanzas entregaría los muebles que cuidadosamente había escogido, piezas elegidas no para impresionar a los invitados o encajar en la visión de algún decorador, sino simplemente porque me encantaban y me hacían sentir en casa. Parada en lo que sería mi dormitorio, miré hacia el horizonte de Boston. La misma ciudad en la que había construido mi vida con Miguel ahora se veía distinta, llena de posibilidades en lugar de recuerdos dolorosos. Abrí la ventana, dejando entrar los sonidos del vecindario, música lejana de un artista callejero, el murmullo de la gente en el café de abajo, un perro ladrando con entusiasmo. La sinfonía de la vida urbana continuaba, como siempre. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Emma. ¿Ya te instalaste? ¿Celebramos el nuevo lugar con comida para llevar y champán esta noche? Sonreí y le contesté, por supuesto. ¿A las 7? Trae copas, que yo aún no tengo. El divorcio se había finalizado con sorprendente rapidez. Miguel, ansioso por minimizar el daño a su reputación, cumplió todos los términos y plazos sin protesta. Yo había conseguido un acuerdo generoso que me dejó financieramente segura, incluyendo los fondos obtenidos de la venta de nuestra casa en Beacon Hill. Miguel, por su parte, supuestamente estaba batallando con las consecuencias de sus elecciones. Según amigos en común, que aún de vez en cuando me actualizaban pese a que insistía en no querer enterarme, su compañía había concluido la investigación ética. Aunque conservó su puesto, fue relegado y se le negó el ascenso a socio gerente para el que lo habían preparado. Su reputación profesional, antes inmaculada, ahora estaba manchada por murmullos y miradas cómplices. ¿Y Lisa? Mi media hermana había intentado reconciliarse mediante un extenso correo lleno de justificaciones y disculpas a partes iguales. Yo nunca respondí. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar, al menos por ahora. El tiempo podría suavizar los bordes de esa herida, pero aún no había llegado. En cambio, bloqueé su número y sus cuentas en redes sociales, creando el espacio que necesitaba para sanar sin su presencia. Una semana después de que todo explotara, mi padre llamó, con la voz áspera de emoción. ¿Estás bien, hija? Me estoy recuperando, respondí con sinceridad. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. La forma en que lo has manejado, tu madre también estaría orgullosa. De mi padre, siempre tan reservado, esas palabras lo decían todo. Hablamos más en el último mes que en el año anterior. A veces, la crisis tiene la forma de reconstruir conexiones que creías irremediablemente rotas. A las 7 en punto, Emma llegó con David, llevando en sus brazos contenedores de comida tailandesa, champán y un pequeño regalo de inauguración. No es mucho, dijo Emma mientras deshacía el paquete, revelando una hermosa planta en maceta pintada a mano. Pero ningún hogar está completo sin algo verde y en crecimiento. Nos sentamos en el suelo del salón, comiendo pad thai directamente de los contenedores y bebiendo champán en vasos desechables. La ausencia de muebles hacía que la velada fuera aún más especial, más memorable, como un picnic en mi nueva vida. Por los nuevos comienzos, brindó David, alzando su vaso. Y por los buenos amigos que te ayudan a sobrevivir a los finales, añadí, chocando mi vaso contra el suyo. Después de que se fueron, desenrollé el colchón inflable que había traído para mi primera noche y lo preparé con sábanas frescas que olían a lavanda. Mientras yacía allí en la penumbra, escuchando los crujidos y sonidos desconocidos de mi nuevo edificio, reflexioné sobre cuánto había cambiado en solo un mes. Había finalizado el divorcio con un acuerdo que no solo me dejaba financieramente segura, sino que me daba la libertad de redefinir mi vida a mi manera.
Acepté el puesto editorial a tiempo completo en Beacon Press, donde mi primer gran proyecto sería supervisar una serie de memorias de mujeres. Historias de resiliencia y reinvención que resonaban profundamente con mi propia experiencia. Lo más importante, me había reencontrado. La mujer que casi desapareció en el rol de esposa de Miguel resurgía, más fuerte y segura de quién era y qué quería. La luz del amanecer me despertó temprano, inundando las ventanas en las que aún no había instalado cortinas. Preparé café usando la única prensa francesa que había empacado en mi bolso de una noche, y lo llevé a la escalera de incendios fuera de la ventana de la cocina. Sentada allí, viendo cómo la ciudad despertaba, sentí una paz que hacía tiempo no conocía, quizás incluso antes de descubrir la traición de Miguel. El camión de mudanzas llegó a las 9, y pasé el día dirigiendo la colocación de muebles, desempacando lo esencial y comenzando el proceso de transformar el espacio en un hogar. Para la noche, aunque aún quedaban cajas sin abrir y cuadros apoyados en las paredes esperando ser colgados, el departamento empezaba a tomar forma. Mi forma. La mesa de comedor que encontré en una tienda de antigüedades en Cambridge. La cómoda silla de lectura junto a la ventana. El escritorio donde planeaba escribir, no solo editar las palabras de otros, sino tal vez finalmente perseguir mi propio sueño largamente pospuesto de ser autora. Mientras organizaba mi estantería, disponiendo los volúmenes según un sistema que solo yo entendía, sonó el teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido. «Hola», respondí, sujetando el teléfono entre mi oreja y el hombro mientras continuaba acomodando libros. «¿Sara?» Una voz masculina, vagamente familiar pero no inmediatamente reconocible. «Soy Alex. Alex Mercer». Me detuve, con un puñado de novelas de Jane Austen en la mano. Alex Mercer había sido mi director de tesis en la universidad de posgrado, un editor brillante que luego fundó su propia revista literaria. Habíamos mantenido contacto esporádico a lo largo de los años, encontrándonos ocasionalmente en eventos del sector. «Alex. ¡Qué sorpresa!». «Espero que sea buena», dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. «Te llamo porque acabo de enterarme de que te has incorporado a tiempo completo en Beacon Press. Felicidades». «Y gracias. Es algo reciente», dejé los libros y presté toda mi atención. «¿Cómo te enteraste?» «El mundo literario de Boston es pequeño», replicó. «En realidad, te llamo porque estoy organizando un panel sobre las voces femeninas en las memorias contemporáneas para el Festival del Libro del próximo mes. Dado tu nuevo proyecto en Beacon, pensé que serías perfecta». La invitación fue inesperada, pero intrigante. Antes de mi matrimonio, había sido más visible en los círculos literarios, participando en eventos y contribuyendo a debates. Esa parte de mi identidad profesional había ido decayendo al priorizar el apoyo a la carrera de Miguel sobre mi propio desarrollo. «Me encantaría», me sorprendí diciendo. «Envíame los detalles». Después de colgar, me senté en mi nuevo sofá, meditando sobre la oportunidad. Hace un año, quizás lo habría rechazado, argumentando el horario de Miguel o prefiriendo una cena con sus colegas. Ahora, estaba recuperando mi espacio profesional, mis propios intereses. Esa noche, salí a cenar sola a un pequeño bistró a la vuelta de la esquina de mi nuevo lugar. La anfitriona preguntó si esperaba a alguien, y por primera vez, responder no, sola no se sintió incómodo ni solitario. Se sintió empoderador. Pedí una copa de buen vino y el plato que quería, sin preocuparme por lo que eligiera Miguel o si debíamos compartir. Llevé un libro y leí entre plato y plato sin sentirme cohibida. Sonreí al ver a una pareja de ancianos en la mesa contigua brindar al verme con mi libro, por comer sola y buena literatura. Y sentí una conexión con desconocidos que era enteramente mía. Caminando a casa bajo un manto de estrellas urbanas, reflexioné sobre el extraño camino que me había traído hasta aquí. La traición que una vez amenazó con destruirme, en cambio, me había liberado. El final de mi matrimonio, doloroso como fue, había abierto espacio para un nuevo comienzo que jamás habría imaginado estando atrapada en la hermosa jaula de mi antigua vida. En las semanas siguientes, prosperé. Abordé mi nuevo puesto con energía e ideas que sorprendieron a mis colegas. Me reencontré con viejos amigos que, de alguna manera, se habían apartado durante mi matrimonio.
Empecé clases de yoga en un estudio cercano y me uní a un club de lectura que de verdad discutía libros en lugar de chismes. Y, de vez en cuando el recuerdo de la traición amenazaba con ensombrecer mi recién reconstruida vida, me recordaba la lección más importante que había aprendido, que los finales, incluso los más dolorosos, no son fracasos. Son simplemente puertas a nuevos comienzos que de otro modo no habríamos alcanzado. Cuando el otoño pintó Boston de rojos y dorados vibrantes, caminé por mi vecindario con una taza de café en mano, deleitándome con el aire fresco y la sensación de posibilidad que impregnaba cada respiración. Ya no era la esposa de Miguel ni la hermana traicionada por Lisa. Simplemente era Sara, editora, lectora, amiga, mujer, escribiendo el próximo capítulo de mi vida con mi propia mano, en mis propias palabras. Y eso, descubrí, era la venganza perfecta de todas.